Yo podía experimentar cosas espirituales, aún desconociendo de Dios por la edad que tenía. En mi casa yo podía sentir como los espíritus cuando mi papá bebía lo estrellaban de la cama y lo golpeaban también. Aunque yo me había apartado del propósito, todavía el propósito me seguía persiguiendo. Cuando yo entro directamente a mi habitación. Y cuando estoy hablando por teléfono con una prima mía, planeando una salida para el fin de semana, porque yo tenía un mundo hecho, pero era yo que lo tenía. En los planes de Dios había otra cosa para mí. Sí. Y yo recuerdo que cuando estoy ahí acostada, el hombre me dice a mí desde la sala, oye, hoy vine por ti, porque el Señor me mandó a traerte una palabra, porque hay un espíritu de muerte que te está persiguiendo. Y si no vienes a los caminos, los días tuyos están cortos. Dios mío. Y yo recuerdo que yo dije, vamos a hacer una cadena aquí. Sí. Aleluya. Padre. Y yo recuerdo que cuando ellos hicieron esa cadena, que empezaron a provocar la presencia del maestro en la sala de mi casa, yo recuerdo como que algo me agarró la espalda y me paró. Sí. Y eso me llevó caminando hasta dentro de la cadena de oración. Y yo recuerdo que en ese momento yo fui totalmente libre. Ese día, las personas cuando me veían decían, pero eso no es la joven que andaba para arriba y para abajo. Ay, pero ¿y padre, qué fue lo que le pasó a ella? Ese día Cristo volvió a entrar a la vida mía. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Luis Candela Oficial TV. Para nosotros un gusto que estés una vez más con nosotros, disfrutando de estos contenidos que subimos para bendecir tu vida, bendecir tu casa y toda tu familia. En este momento tenemos una joven, una mujer que Dios está usando poderosamente, y ella es una mujer dedicada a las cosas del Señor. Y para mí es una honra darle la bienvenida a esta mujer de Dios. Dios te bendiga, mujer de Dios. ¿Cómo estás? Amén. Dios le bendiga más, guerrero de Cristo. Para mí es más que un privilegio ser parte de esta plataforma y traer un mensaje para cada oyente, cada persona que en esta mañana tiene la oportunidad de escuchar este mensaje y todo lo que se va a hablar a través de cada uno de nosotros. Amén, amén. Yo estoy contento de que tú estés en nuestra plataforma. Yo sé que mucha gente van a ser bendecidos. Amén. Porque siempre hay una palabra nueva que dar. Así que, amados hermanos, denle me gusta a este video. Comente, comparte, suscríbase, porque en unos minutos esto va a arder en llama. Mujer de Dios, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Rosagni. Qué bendición. ¿Dónde nace Rosagni? Rosagni nace de un municipio llamado Pedro Brán, Santo Domingo. Ahí Rosagni crece y Dios hace lo que quiera hacer a través de ella. ¿Cómo fue la infancia de Rosagni? Rosagni viene de una infancia no muy contenta, ya que me crié con mi padre y mi abuela. Vengo de un hogar que no le servía al Señor, pero desde esa edad, desde los 6 años, el Señor empieza a marcar un propósito en la vida mía. Y empiezan a levantar unas escuelas bíblicas por donde yo vivía. Sí. Y yo empiezo a visitar la iglesia y Dios empieza a marcar un Rosagni nuevo. Y yo vengo de un lugar donde mi padre era muy alcohólico. Wow. Y yo recuerdo que sufrí mucho en mi infancia y lloraba mucho. Y yo le decía, Señor, si tú existes, yo sé que un propósito tú tienes especial para mí. Aún yo con esa edad que tenía, yo sabía que algo Dios podía hacer conmigo. Y que ese sufrimiento que yo pasaba, porque yo sufría la situación en la que vivíamos yo y mi abuela, como quiera, yo sé que Dios había hecho algo conmigo. Aleluya. Sí. ¿De qué manera tú llegaste a conocer a Jesús? ¿Cómo fue el impacto de Cristo sobre tu vida? Amén. Desde esa edad yo empecé a visitar la iglesia. Sí. El Señor empezó a poner gracia en los hermanos, empezaron a poner atención, me decían, wow, esta niña se ve que Dios tiene un propósito, porque yo resaltaba en la escuela bíblica, en los cultos, yo participaba y siempre yo estaba ahí participando en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo siempre hacía parte de la iglesia, ya que cuando yo no iba, ellos hasta iban a mi casa a ver lo que estaba pasando conmigo. Wow. Lo que me llama mucho a la atención de lo que yo viviera es que aunque mis padres no eran cristianos, yo tenía un anhelo de buscar del Señor. Y yo podía experimentar cosas espirituales, aún desconociendo de Dios por la edad que tenía.
en mi casa yo podía sentir como los espíritus cuando mi papá bebía lo estrellaban de la cama y Wow. lo golpeaban también. Dios Y mi abuela mío. me decía, estate tranquila, ponte a orar. Ella no tenía conocimiento del evangelio, pero ella me decía, ponte a orar y tranquila, que no está pasando nada. Pero yo veía que lo que estaba pasando como que no era normal. Yo veía que los espíritus como que entraban, veía que las cortinas se movían de repente. Dios y podía mío. ver cómo mi papá amanecía hasta golpeado por los espíritus al otro día. Wow, pero tú eras bautizada cuando eso. No, yo no era no era bautizada, yo bautizada. tenía 6 años. Dios mío, mi gente. Exacto. Escuchen esto. Aleluya. Y yo, al ver todo eso, yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando en mi casa? Y yo recuerdo que yo empecé a hacer ayuno en la iglesia, yo empecé a buscar de Dios, yo empecé a querer conocer qué era lo que estaba pasando en mi hogar, porque yo era una niña, pero yo veía que no era normal lo que en mi casa se estaba moviendo. Sí. Y yo recuerdo que a esa edad yo empiezo cada día a buscar de Dios, me bautizan en la iglesia, Wow. empiezo a coger parte, mi papá empieza un día hasta a visitar la iglesia, Wow. y en mi casa ya se me conoce como la sierva de Cristo. Dios Ya mío. los vecinos empiezan a decir, wow, pero qué porte tiene esa joven. Dios. Eso fue mi trayectoria desde esa edad. Wow. Es increíble, sierva, lo que usted está diciendo. Porque hay gentes que ellos nacen en el evangelio, pero el evangelio no nace en ellos. Gloria al Señor. Y en ti nació el evangelio. Así es. Entonces tú empezaste a enamorarte de las cosas de Dios. Empezaste a buscar de Dios, Gloria a Dios. a enamorarte del Señor. Y de hecho que tú no eras bautizada y ya el Espíritu Santo estaba tratando contigo, dándote experiencia y visiones y cosas que tú podías ver. Mujer de Dios, ¿qué tiempo tú tienes en el Señor, en el evangelio? Yo le sirvo al Señor desde los 6 años. Jesus. A la edad de 15 a 16, yo me aparto de los caminos. Oh, wow. Ya que yo vivía con mi padre, sucedió un imprevisto entre yo y él, discutimos, y yo decido ir a vivir donde mi mamá. Wow. Yo recuerdo que cuando entonces llego a vivir donde mi mamá, en ese tiempo me enfrío y me aparto de los caminos. Pero grave sorpresa, Ay, que Padre. aunque yo me había apartado del propósito, todavía el propósito me seguía persiguiendo. Oye, Porque, gloria al Señor. Dios mío, escuchen esto, mi gente. Que aunque ella se había apartado del propósito, el propósito la perseguía. Fluye, guerrero. Gloria al Señor, porque cuando yo llego a vivir donde mi madre, la sorpresa es que mi madre le sirve al Señor y que empieza a buscar de Dios también. Y hallo esa mujer prendía en candela. Mi mamá Wow. no le servía al Señor, pero cuando yo llego a su casa encuentro una sierva de Dios. Dios Entonces, mío. cuando yo llego allá, que me aparto de los caminos, empiezo a caminar, empiezo a andar, empiezo a correr el mundo. Como no tenía conocimiento de lo que era el mundo, al yo tener la oportunidad, empiezo a conocer, ya no quiero ir a la iglesia, Sí. ya me aparto de los caminos, pero todavía el propósito seguía firme de Dios para conmigo. Wow. Y recuerdo que cuando estoy allá, mi mamá iba mucho siempre a la congregación, ella me invitaba, y yo decía, no, yo no quiero ir para la iglesia. Y yo recuerdo que un día ella me dice, ven, vamos. Y cuando llego a la iglesia, hay un evangelista predicando y me dice, oye, joven, todavía el propósito de Dios está caminando contigo. Wow. Y yo decía, pero ¿qué es lo que esa persona tiene? Que donde quiera que me ven, siempre me están hablando una palabra. Yo hasta le corría a los cristianos ya. Porque Wow. era que donde yo llegaba, algo tenían que decirme ellos a mí, de parte del Señor. Y yo recuerdo que un día yo salgo a caminar, salgo a andar. Y yo recuerdo que mi madre, testificándome a mí, me dice que ese día ella le dijo al Señor, yo no voy a estar sirviéndote a ti a medias, porque mi hija está en la calle y yo sirviéndote a ti. O tú me la traes, Señor, a los caminos, o tú la preparas y la cortas. Wow. Esa palabra mi madre le dijo al Señor, porque ya era tan fuerte ya que la malcrianza que yo tenía y la rebeldía de no volver a los caminos, que ya mi madre estaba sufriendo. Y yo recuerdo que ese día que ella le da esta palabra, en esos días ya yo sentía como que había un espíritu de muerte que andaba detrás de mí. Sí. Cuando yo caminaba a los lugares, yo podía sentir sombra, yo podía sentir como que cuando hablaba con la persona me estaba despidiendo de ellos. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? Yo recuerdo que todas las noches, aún a veces bajo sustancias alcohólicas, bebiendo cerveza y de todo, yo Dios recuerdo mío. que yo le decía, Señor, no permita que yo me muera sin antes volver a tu camino. Yo le decía esa palabra al Señor, aún no importando las circunstancias en las que yo me encontraba, todas las noches yo hacía esa oración. Y yo recuerdo que ese día yo salí y con una amiga a andar, y yo recuerdo que cuando llego a mi casa encuentro un varón en la sala de mi casa. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo entro directamente a mi habitación.
Y cuando estoy hablando por teléfono con una prima mía, planeando una salida para el fin de semana, porque yo tenía un mundo hecho, pero era yo que lo tenía. En los planes de Dios había otra cosa para mí. Sí. Y yo recuerdo que cuando estoy ahí acostada, el hombre me dice a mí desde la sala, oye, hoy vine por ti, porque el Señor me mandó a traerte una palabra, porque hay un espíritu de muerte que te está persiguiendo. Wow. Y si no vienes a los caminos, los días tuyos están cortos. Dios mío. Padre, pero qué gloria. Aleluya. Y yo recuerdo que cuando estoy en la habitación, yo le digo a él, no, yo no voy a salir. Usted sabe, bajo rebeldía. Sí. No voy a salir. Y yo recuerdo que mi madre entra a la habitación y me dice, Rosani, sal para que él ore por ti. Yo digo, no, yo no voy a salir. Y yo recuerdo que sigo hablando y planeando mi salida. Y él me dice, te dice el Señor que lo que tú estás planeando no se te va a dar porque tú no vas para ningún lado. Wow. Y yo recuerdo que ahí mismo llegaron 2 siervas más a mi casa. Eso se volvió una iglesia ese día. Dios mío. Y ellas pasaron 2 más por el frente que iban a hacer una obra y se paran también en mi casa. Y yo recuerdo que ellos dijeron, vamos a hacer una cadena aquí. Sí. Aleluya. Padre. Y yo recuerdo que cuando ellos hicieron esa cadena, que empezaron a provocar la presencia del maestro en la sala de mi casa, yo recuerdo como que algo me agarró la espalda y me paró. Sí. Y eso me llevó caminando hasta dentro de la cadena de oración. Y yo recuerdo que en ese momento yo fui totalmente libre. Eso hace 9 años atrás. Dios mío. Y lo que Dios hizo en la vida mía fue algo extraordinario ese día. Ese día, las personas cuando me veían decían, pero eso no es la joven que andaba para arriba y para abajo. Ay, pero ¿y padre, qué fue lo que le pasó a ella? Ese día Cristo volvió a entrar a la vida mía. Dios mío, Padre. Mi gente, este testimonio está poderoso. Compártalo, dele me gusta, suscríbase, porque Dios, cuando te escoge, Él te persigue. Esta mujer fue escogida por el Señor para cosas poderosas. Y yo sé que usted también fue escogido por Dios. Mujer de Dios, ya que tú entonces vuelves al Señor, ¿cómo el Espíritu Santo empieza a depositar en ti, verdad, este ministerio? ¿En qué área tú te desempeñas? ¿Qué función ministerial el Señor ha puesto sobre tu vida? Amén. El Señor, por su misericordia, ha depositado en mí el ministerio de predicar la palabra de Dios. Wow. Me gusta llevar una palabra de vida a aquellas personas que están desahuciadas, que están en depresión, aquellas personas que dicen, hoy ya no aguanto más. Y me gusta llevar una palabra del maestro, porque yo sé que lo que él hizo a través de mí también lo puede hacer contigo, tú que me escuchas, tú que te encuentras en un momento difícil, que te apartaste del Señor. En este día yo vengo a decirte que todavía el propósito de Dios sigue en pie para contigo. Y yo recuerdo que cuando me reconcilio, yo empiezo a decirle al Señor, si tú me llamaste, yo no me llame para sentarme en un banco de una iglesia. Wow. Si tú me llamaste, yo quiero que tú hagas algo en la vida mía. Yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Yo no quiero perder el tiempo en las iglesias, sino que yo quiero ir a trabajar lo que tú has demandado para mí. Sí. Y yo recuerdo que empiezo a ayunar, empiezo a buscar a Dios enamoradamente. Y todas las noches, como costumbre, yo y mi padrastro nos sentábamos a orar. Y yo recuerdo que una noche, tenía ya alrededor como de 15 días, yo recuerdo que estamos orando los dos. Y como a las 12 de la noche desciende un poder sobre mi cabeza. Wow. Que yo sentí como que mi cerebro como que se abrió en dos. Y yo sentí que me bajó una candela en la cabeza y yo empecé a hablar en lengua. Algo que yo nunca había experimentado, algo que nunca había escuchado, no conocía de eso. Y yo empecé a hablar en lengua y el poder de Dios bajó sobre mí. Yo no me podía contener, yo andaba subiendo en mi casa y bajaba y profetizaba. Y eso fue una llama, que eso fue una experiencia única. Para mí ese día marcó mi vida totalmente. Tan fuerte que los vecinos abrían la puerta y decían, pero ¿qué es lo que está pasando en esa casa? Wow. No es la joven, aleluya, que nosotros conocemos que está hablando ahí adentro. Había un poder que los vecinos estaban impactados, abrían la persiana de mi casa para ellos poder ver lo que estaba pasando dentro. Sí. Padre amado. Y yo recuerdo que todos esos días yo lo duré ebria bajo el poder del Señor. Yo recuerdo que yo andaba en la calle y era una presencia del Señor que me agarraba y me decía, ve a tal lugar y lleva una palabra a tal pastor. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba a esos lugares, ellos podían visualizar cómo los ángeles estaban caminando conmigo. Y me usaban de un y llevaban una palabra, y le llevaba una palabra de impacto, cosas que yo desconocía, pero que ya el maestro conocía, aleluya. Porque las cosas que Dios revela son aquellas que están ocultas, aquellas que son
solamente tú y Dios en el secreto habla. Esas son las que Dios revela. Sí. Para que tú quedes impactado de que Dios que te está hablando. Shama, siento la unción del Padre. Gloria al Señor. Guerrera, ¿cuándo tú descubriste que tenías un ministerio de predicar? Yo recuerdo que cuando yo empiezo a visitar la iglesia, ellos me empezaron un día a dar una oportunidad y me dijeron, te vamos a dar el mensaje en un hogar el miércoles. Yo recuerdo que yo no había leído la Biblia, porque la edad que yo conocía del Señor era una edad muy joven, desde 6 años, Sí. le conocía muy poco. Pero yo recuerdo que cuando yo hablo la Biblia, yo empiezo a estudiar y el primer mensaje que yo di fue sobre Noé. Uf, Y yo recuerdo que ese día que yo prediqué con un denuedo y con una sabiduría, que era como que alguien me hubiera dicho a mí todo eso. Pero fue el Espíritu Santo que empezó a Shama. instruirme. Y Él Sí. empezó a darme una hambre por la palabra, por la Biblia. Yo amaba la Biblia. Yo era el día entero con una Biblia para arriba y para abajo Sí. y una sábana para la iglesia. Y en ese momento yo empecé a llenarme de la palabra del Señor. Dios mío, esto es poderoso, mi gente. Porque ella no estudió nada. Simplemente el Espíritu de Dios posó en ella la unción, la sabiduría para ella predicar. Esto sucede cuando tú vives una vida de oración, una vida de búsqueda. Amén. Porque hasta yo, sierva, me he dado cuenta. Yo llego a los lugares, a veces voy con un mensaje preparado, organizado, programado, pero no llego a predicar en ocasiones lo que yo programé, sino que predico lo que Dios ha puesto en mí por revelación. Y eso es lo que Dios empezó a hacer contigo, que tú simplemente cogiste el micrófono y empezaste a hablar. Amén. Y todo lo que Dios puso en tu corazón, eso fue lo que tú soltaste. Yo creo que eso tiene que volver a la iglesia. Tiene que volver esos tiempos donde tú te dejabas guiar por el Espíritu Santo con el fin de que Dios sea glorificado en el lugar. Porque hoy hay mucha gente, sierva de Cristo, que preparan un mensaje conforme a ellos, conforme a lo que ellos sienten, conforme a lo que ellos creen y conforme a lo que ellos quieren darle al pueblo. No lo que Dios quiere darle al pueblo, sino lo que ellos quieren darle. Amén. Entonces, se necesitan personas, sierva de Cristo, que se dejen usar por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Mujeres de Dios. Entonces, pasaste de Santo Domingo a la ciudad de La Vega a vivir. Gloria al Señor. Tremendo. Guerrera, ¿cuál experiencia tú has tenido con el Espíritu Santo que te ha impactado poderosamente? Aparte de las que tú has mencionado, ¿hay una experiencia que marcó tu vida por completo en Dios? Amén. Bueno, aparte de la que dije, que fue una de las que más yo sentí que me marcó, porque desde ese día ya yo no volví a ser la misma. Dios mío. Desde ese día mi vida fue totalmente transformada. Una de las mayores experiencias que yo pude tener en el Señor era como el Señor trataba conmigo a través de revelación. Wow. Yo sentía como mi cuerpo se quedaba en la cama y como que mi espíritu salía. Dios Y yo mío. recuerdo que yo podía visitar muchos lugares y muchas casas que estaban pasando por dificultades, que estaban pasando por pruebas. Y yo recuerdo que yo podía ver todo lo que ellos pasaban y yo podía al otro día ir a su casa y decirle todo lo que ellos estaban pasando. Wow. Era como que ya antes de yo llegar, ya yo hubiera estado allá. Dios mío, Padre. Eso era algo extraordinario, de verdad, lo que Dios hacía a través de mí y lo que está haciendo todavía. Sí. Porque todavía estamos bajo la cobertura y la obediencia del Sí. Maestro, que eso es lo que Dios quiere. Personas dispuestas, Tú estás predicando. pero claro, botando candela en el Botando nombre de chispa. Jesús. Porque para eso fue que Dios nos llamó a nosotros. Wow. Eso le dije desde que me reconcilié hace 9 años atrás. Le dije, no voy a hacer una más, sino que Uf. yo quiero entrar aquí y yo quiero estar como obrera tuya. Yo quiero que donde tú me mandes, ahí yo iré. Wow, Dios mío, mi gente, esto está poderoso. Esto está ardiendo en llamas, como siempre decimos en nuestro programa. Esto está ardiendo en llamas. Sierva, ¿qué consejo tú me le das a esta generación? Amén. Yo le aconsejo que no importando la familia en la cual tú vengas, Uf, que quizás no le sirva al Señor, que quizás no conocen, tú puedes marcar una historia diferente en ti. wow, Tú puedes proyectar algo diferente de tu familia, tú puedes buscar un antes y un después en la vida tuya. Porque el propósito de Dios para ti todavía está contigo. No Shama. importa la situación en la que tú te encuentres, en este día yo vengo a invitarte de que tú vuelvas al camino del Señor. Wow. Y si aún te estás en los caminos, que tú te levantes en pie de guerra y que digas, yo no estoy aquí para hacer, aleluya,
piedra en el piso, sino que yo estoy aquí Ucatamashe. para yo proyectar una palabra Sí. a aquellas personas que la necesitan, porque es bueno cuando Dios impacta a alguien a través de ti, cuando hay una persona que anda en la calle vagando y tú puedes llevar una palabra de reino y decirle, todavía Dios está contigo, todavía Dios lo puede hacer porque así Él lo hizo conmigo. Dios mío, Padre, Dios mío, Dios mío. ¿De Gloria qué al Señor. manera Dios, o sea, tú predicando, qué Dios ha hecho contigo predicando? ¿Qué tú has visto que Dios te ha sorprendido? Cosas que tú nunca pensaste que iba a pasar y pasó tú predicando en la administración. Amén. Yo he visto muchas cosas que Dios ha hecho. Dios Yo mío. una vez estaba predicando en un lugar y yo recuerdo que cuando empiezo a ministrar, Dios empieza a moverse de una manera sobrenatural. Sí. Y había una persona que estaba enferma y esa persona en ese día fue sana de la columna. Wow. Y yo recuerdo que esa persona siempre llama a mi madre y dice, wow, que el Señor bendiga a esa joven, porque desde ese día que ella habló a mi vida, yo fui totalmente sana. Dios mío. Entonces Dios empezó a usarte en los milagros, empezó a usarte en las sanidades. Sí. Y a libertar personas, la gloria sea del Dios Señor, mío. personas endemoniadas, personas poseídas por espíritu. Cuando yo llegaba a los lugares, yo oraba por ellos y ellos eran libres. Dios mío. Yo recuerdo que una vez yo visité una vigilia y yo recuerdo que ahí había una mujer endemoniada y Sí. ella fue a ponerme la mano de que para profetizarme. Ay, Padre. Ella pensaba como que yo desconocía del poder de Dios, porque hay personas que te ven mansa, te ven tranquila, pero ellos no saben lo que tú tienes de parte del Señor. Dios mío. Porque el que Dios mío. porta del Señor no tiene que andar brillando, sino que tú lo que tienes que dar evidencia del reino de Dios. Sí. Tú no tienes que estar diciendo que tú cargas el poder te va, aleluya, a ministrar delante de la persona y van a decir verdaderamente que este hombre carga la presencia. Y yo recuerdo que cuando ella me puso la mano para hablarme en lengua, yo le dije, fuera en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que cuando yo le puse a esa mujer cayó por tierra y salió huyendo de la vigilia y no la volví a ver más nunca. Dios La mío. gloria sea del Señor. Entonces, los demonios tuvieron que huir. Porque Porque donde hay poder de Dios, ellos tiemblan, dice la palabra. Dice la palabra que ellos creen y tiemblan cuando hay un poder, cuando hay una manifestación de Dios. Usted que está escuchando, comparte este video con alguien, porque yo sé que hay gente que están siendo bendecidos con esta palabra. Usted tiene que entender que aún hay personas que Dios ha escogido como predicador en este tiempo. Predicadores que aún Dios pone sus palabras en su boca para ministrar la iglesia. Esta mujer de Dios está hablando de todas estas cosas que Dios aún sigue haciendo con ella. Mujer de Dios, Gloria a Dios. cuando tú empezaste a conocer el Espíritu de Dios, uno siempre tiene unas palabras que expresarle al Espíritu Santo, porque cuando uno empieza a conocer el Espíritu de Dios, tú llegas a conocer esto que te agrada en tu vida y que no quiere que se vaya de ti. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tú no quieres que se vaya de tu vida? Yo siempre le decía al Señor, así como Moisés le dijo, le decía, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Yo siempre he querido que la presencia del Señor ande conmigo. Porque yo entiendo que si Dios es quien lo dirige a usted y el Espíritu Santo lo dirige a usted en toda justicia y a toda verdad, usted no va a tropezar. Wow. Cuando el Espíritu Santo que está caminando contigo, Él va a impactar. Cuando es la presencia de Dios que anda contigo, donde tú llegues, tiene que ser como cuando Jesús pisaba. Cuando Jesús pisaba Gadara, tenía que haber un hombre libre. Dios mío. Cuando Jesús pisaba cualquier lugar, tenía que haber un impacto de parte de Él. Y eso es lo que yo siempre le pedí al Señor y le sigo pidiendo. Que su presencia siempre camine conmigo, que su presencia sea la que me dirija, que cuando alguien me invite a predicar sea porque ya el Espíritu Santo trató allá y que ya el escenario Él me lo tenga preparado. Porque cuando Dios te mueva a un lugar, Él tiene el compromiso de respaldarte. Y es porque hay un trabajo que Él va a hacer contigo. No es lo mismo que tú por tu emoción carnal, tú digas, yo voy a tal lugar a predicar, no es lo mismo. Cuando el Espíritu Santo hay algo diferente. Dios mío. Sierva, ¿te ha tocado sufrir por la palabra, por la predicación? Amén, amén. Todo el que tiene ministerio del Señor y Dios lo levanta a llevar una palabra, siempre va a ser perseguido, siempre va a ser atacado. Yo recuerdo que cuando el Espíritu Santo, el día que me impactó, desde ese día yo empecé a hablar en lengua. Yo recuerdo que cuando yo llego a mi iglesia,
había más hermanas que tenían más tiempo que yo allá. Sí. Y al ella ver cómo Dios ya me estaba usando y cómo yo empezaba a hablar en lengua, ellas se levantaron en contra mía. Uf. Y decía, pero esa es la que más habla en lengua, Dios mío. esa es la que más Dios les revela y esa es la que más sueña. Me apareció José cuando levantó persecución por lo que Dios estaba haciendo con él. Wow, sierva de Cristo. Y tan menospreciado por los que tú portas de Dios. Tú has Amén. sentido menosprecio. Tú sientes que hay un grupo siempre que menosprecia lo que Dios está haciendo contigo, ¿verdad? Amén. No siempre van a ver esa persona que el enemigo lo va a tener ahí para servirle de trompiezo a aquellas personas que se han levantado para hacer la voluntad del Señor. Pero lo que más me gusta es que cuando tú te enfocas en lo que Dios está haciendo contigo y en tu llamado de Dios, a ti no te interesa, tú no pierdes tu tiempo mirando a esa gente, ya que tú puedes discernir que de encima de esa persona lo que está poseyendo es maligno. Wow. ¿Qué es lo más duro que tú has vivido dentro del Evangelio? Que te ha dolido, wow, Señor. ¿Qué es lo más duro que tú has tenido que atravesar en el Evangelio? Amén. En el Evangelio he atravesado muchos momentos difíciles, como todo creyente, desprecio de los hermanos. Yo recuerdo que en el lugar en el cual yo iba, esas jóvenes me despreciaban. No creían en lo que yo portaba de parte de Dios. Siempre van a ver esa persona. Yo recuerdo que cuando me tocaba cantar, ellas se quedaban así mismo en la silla de adelante. Dios mío. Estática, para hacerme como sentir mal. Yo recuerdo que al yo ser nueva creyente, yo digo, wow, pero ¿y por qué ellas hacen eso? Pero que cuando ellas pasan aquí adelante, yo me gozo con ellas, porque Sí. hay gente que solamente se gozan con ellos. Wow. Yo recuerdo que cuando yo pasaba, yo la podía ver endemoniada y sentada ahí adelante, haciéndome camisa de fuerza. Y yo decía, pero si todos somos un hermano y la iglesia debe ser una, ¿por qué aparecen esos tipos de personas aquí adentro? Dios mío. Sí, porque eso es lo que nosotros decimos. Decimos, pero si yo necesito apoyo de mi hermano, amor de mi hermano, entonces ¿por qué recibo rechazo? Padre amado. Pero lo bueno es que cuando es Dios que te llama, no hay diablo que se pueda interponer ante el propósito. Tú humanamente te sientes golpeado, pero luego tú entiendes que Él padeció más que tú. Que la cruz de Jesús pesa más que la que tú estás cargando. Esa que Él llevó de todos los pecados le pesaba más que la que tú estás padeciendo. Dios o sea mío. que esas cosas que no detengan el propósito de Dios en tu vida, enfócate. Gloria al Señor, mi gente. Esto está poderoso. Esto está candela. Mi alma alaba al Señor. Guerrera de Cristo. Yo quiero que tú ores por esta generación, porque hay muchos jóvenes que están en el suelo y necesitan una palabra para ellos levantarse y sacudirse el polvo y volver a tomar su posición de guerra, tomar su posición de soldado, tomar su posición como hijo, retomar, volver a la salvación. Ora por estos que están viendo, ¿verdad?, este video. Santo sea el Señor, caballeros, damas, niños, adolescentes, joven. Yo sé que esta oración le va a servir. Suelta una palabra Gloria para al esa gente. Señor, Gloria a Dios. aleluya. Vamos a estar orando por cada persona que nos esté escuchando y no importa la situación en la que tú te encuentres en esta hora, yo te invito a que reciba una palabra de parte del Señor. Padre bueno, te adoramos, bendecimos tu nombre, Dios eterno. Padre, mira, Dios, en este día que cada persona que nos esté escuchando, yo oro por ello, Espíritu de Dios. Padre, que sea tú impactándolo, Dios, con una palabra de levantamiento, de restauración, de liberación. Padre, no importando las circunstancias en las que yo se encuentre, Dios, así como tú impactaste mi vida a través de tu Espíritu Santo, Dios eterno, así yo quiero que sea tú impactando la vida de ellos, Dios. Padre, que ellos puedan levantarse como las águilas. Padre, que ellos puedan marcar un antes y un después, Espíritu de Dios. Wow. Padre, que donde ellos lleguen, Dios, el Espíritu Santo repose sobre ellos, Dios. Dios mío. Padre, que la presencia de Dios se apodere, Dios, de ellos. Espíritu Shendanamacanda. O tú que te encuentras en depresión, aleluya. Sí. Tú que te encuentras pasando momentos de proceso donde tú dices que ya Dios te ha dejado. En este día yo vengo a recordarte el propósito de Dios. En este día yo vengo a recordarte que tú no eres cualquier cosa, sino que tú eres un hombre y una mujer escogida por Dios. Tú eres un joven que la presencia de Dios va a morar sobre ti y que algo Dios tiene para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Guerrera, es sorprendente lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo. Yo sé que Dios tiene más cosas reservadas que entregarte.
Hay cosas porque Dios siempre nos sorprende Así en es. los escenarios, en los púlpitos, en los lugares donde Él siempre nos pone a predicar la palabra de Dios. Amén. Porque Dios siempre tiene cajitas de sorpresa para bendecir nuestras vidas. ¿Hacia dónde se dirige tu ministerio, sierva? ¿Hacia dónde se dirige ahora tu ministerio? ¿Qué es lo nuevo de Dios para tu vida? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le dices a Dios? Señor, quiero esto para este tiempo, para esta temporada o para este año. ¿Qué es lo nuevo de Dios que tú sientes que se aproxima a algo de Dios para tu vida? Amén. No, antes de que algo sea manifiesto ya en el espíritu, tú lo puedes persuadir. Y este año tenemos proyecto de seguir llevando la buena nueva a diferentes lugares. Estamos orándole al Señor para que sea el Señor cada día ayudándonos a seguir caminando bajo el propósito y el llamado y llevar muchas palabras a muchos lugares, muchos milagros, muchas liberaciones, esperamos de Sí. parte del Señor. Y estamos cada día llenándonos más del Espíritu Santo, ya cuál es que hace las cosas. Porque si usted quiere fluir, si usted quiere ministrar, si usted quiere predicar, si usted quiere milagros, si usted quiere ver liberación, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque no es usted que lo va a hacer, es el Espíritu de Dios. Dios Entonces, mío. el poder de Dios es lo que nosotros primero necesitamos Sí. para usted poder llegar a un lugar. Dios mío, sierva. Yo estoy contento porque tú te congregas en una iglesia de fuego, una iglesia de poder. Amén. ¿Cómo que se llama la iglesia? Mi iglesia se llama Iglesia Pentecostal, Manifestación y Poder de Dios Vivo. Mi pastor es Jaque, un hombre de Dios mío, candela. Pastor Eddie Jaque. Si estás Amén. viendo este video, hombre de Dios, que Dios te bendiga de gran manera, tu casa y toda tu familia. Un pastor de Dios, Amén. un hombre de fuego, un hombre hombre que se ha esforzado por las almas. Amén. Ese hombre es como un padre para mí. Gloria a Dios. Amén. Así que, guerrera, cuando la gente va a querer contactarte, la gente va a querer comunicarse contigo, ¿cómo ellos pueden contactarte? Amén. Me pueden contactar a través de mi número de teléfono, que es 829-699-3053. A través de ese teléfono usted me puede contactar y estamos a su orden. Amén, ya usted escuchó. Puede contactarla sin ningún tipo de problema, para oración, bendición, lo que Dios ponga en su corazón. Así que recuerda esto, siendo humilde para ser bendecido. Y esto seguirá ardiendo en llamas. Dios te bendiga.